¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy hablaremos sobre el método de composición y veremos la aplicación de este método en la resolución de distintos ejercicios. La técnica de composición se aplica cuando la función de distribución de la que se quiere generar se puede expresar como una combinación convexa de otras funciones de distribución. Así que ¡comencemos! El tercer método para generar variables aleatorias se llama método de composición y trabaja de la siguiente manera. Mediante este método, la distribución de probabilidad f de x se expresa como una mezcla de varias distribuciones de probabilidad fi de x seleccionadas adecuadamente. Este método tiene los siguientes pasos. Paso 1. Dividir la distribución de probabilidad original en subáreas. Segundo paso. Definir una distribución de probabilidad para cada subárea. Tercer paso. Expresar la distribución de probabilidad original en la forma siguiente. F de x va a ser igual a A1 por F1 de x más A2 por F2 de x más AN por Fn de x, y la sumatoria de todas las áreas tiene que ser igual a 1. Paso 4. Obtener la distribución acumulada de las áreas. Paso 5. Generar dos números uniformes R1 y R2. Paso 6. Seleccionar la distribución de probabilidad fi de x, con la cual se va a simular el valor de x aplicando el método de la transformada inversa, donde el eje y es la distribución acumulada de las áreas y el eje x las distribuciones fi de x. Paso 7. Usar el número uniforme R2 para simular por el método de la transformada inversa o algún otro procedimiento especial números al azar que sigan la distribución de probabilidad fi de x seleccionada en el paso anterior. Apliquemos a continuación estos pasos en la resolución de un ejercicio. Nos piden generar números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad basada en la gráfica que se describe a continuación. Si aplicamos cada uno de los pasos, el paso 1 dice dividir la distribución de probabilidad original en subáreas. Por tanto, dividimos la gráfica en dos áreas, la área 1 y la área 2. Si calculamos el área aplicando la fórmula base por altura o b por h sobre 2, obtenemos las siguientes áreas. La área 1 va a ser igual a 1 medio por b menos a por 2 sobre c menos a. Haciendo operaciones, el área 1 va a ser igual a b menos a sobre c menos a. De la misma manera, haciendo el cálculo del área 2, obtenemos que es igual a c menos b sobre c menos a. El paso 2 nos dice definir una distribución de probabilidad para cada subárea. Si calculamos la distribución de probabilidad para el área 1, obtenemos lo siguiente. Primero tenemos que obtener sus coordenadas de cada uno de los puntos. Lo siguiente es calcular el área. El área respectiva será igual a 1 medio por b menos a por h1, y eso tiene que ser igual a 1. Si despejamos h1, obtenemos que es igual a 2 sobre b menos a. Si reemplazamos esos valores en la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, obtenemos que f de x va a ser igual a 2 por x menos a sobre b menos a al cuadrado. De la misma manera, utilizando la misma lógica que el paso anterior, calculamos la distribución de probabilidad de la segunda área, que va a ser igual a menos 2 por x menos c sobre c menos b al cuadrado.
El tercer paso nos dice que debemos expresar la distribución de probabilidad original en la siguiente forma. F de x va a ser igual a A1 por F1 de x más A2 por F2 de x más AN por Fn de x. Si reemplazamos cada una de las áreas, vamos a obtener la siguiente expresión, donde F de x va a ser igual a 2 por x menos a sobre b menos a por c menos a menos 2 por x menos c sobre c menos b por c menos a, donde la sumatoria de las áreas va a ser exactamente igual a 1. En el f de x obtenido, b menos a sobre c menos a y c menos b sobre c menos a van a ser el área del triángulo definido en el paso 1. El paso 4 nos dice obtener la distribución acumulada de cada una de las áreas. Con las áreas definidas y las distribuciones f de x en los pasos anteriores, la distribución acumulada de las áreas serían las siguientes. Para la primera área, cuya función de distribución de probabilidad es igual a 2 por x menos a sobre b menos a al cuadrado, la distribución acumulada sería igual al integral desde a hasta x de 2 por x menos a sobre b menos a al cuadrado. Haciendo operaciones, obtenemos que la función de distribución acumulada del área 1 va a ser igual a x menos a elevado al cuadrado sobre b menos a elevado al cuadrado, con un x comprendido entre a y b. Para la segunda área, la distribución acumulada sería igual al integral desde b hasta x de menos 2 por x menos c sobre c menos b al cuadrado. Haciendo operaciones, obtenemos que la segunda distribución acumulada es igual a 1 menos x menos c al cuadrado sobre c menos b al cuadrado, siempre y cuando x esté comprendido entre b y c. El quinto paso nos dice generar dos números uniformes R1 y R2. El sexto paso, debemos seleccionar la distribución de probabilidad fi de x con la cual se va a simular el valor de x, aplicando el método de la transformada inversa, donde el eje y es la distribución acumulada de las áreas y el eje x las distribuciones f de y de x. El séptimo paso nos dice usar el número uniforme R2 para simular por el método de la transformada inversa o algún otro procedimiento especial números al azar que sigan la distribución de probabilidad f de y de x seleccionada en el paso anterior. Si igualamos la primera distribución acumulada a R2, obtenemos que x1 es igual a a más b menos a por la raíz cuadrada de R2. Si igualamos a continuación la segunda distribución acumulada a R, obtenemos que x2 es igual a c menos b por la raíz cuadrada de la diferencia de 1 menos R2. Entonces, si R1 es menor o igual que b menos a sobre c menos a, tenemos que escoger f1 de x, si no, escoger f2 de x.
Preview. Preview. Preview.
amigos, finalizamos por hoy nuestro programa. Algo importante que siempre tienen que tener en cuenta es que la vida es como una cámara. Enfócate solo en lo importante. Captura los buenos momentos. Saca de lo negativo algo positivo. Y si no sale como esperabas, intenta una nueva toma. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. ¡Hasta pronto!